que, por eso mencionaba lo de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030, esta agenda de desarrollo que planifica la ONU para el 2030, tiene objetivos que involucran a todos los aspectos de un ser humano. Su educación, cómo interpreta la realidad con esta idea falsa del cambio climático, que esto también genera choques biológicos, la concepción desde el inicio de su formación en cualquier educación pública de su sexualidad, con el punto 5 de la agenda que propone, por ejemplo, esta distorsión de la forma que vivimos nuestra sexualidad con el enfoque de género distorsionado, que también incluye la educación. Son puntos que involucran a toda la vida de un ser humano. Por eso la importancia de comprender, ¿no? Hasta dónde llega esto. Claro. Yo quería hacer un inciso, muchas gracias Romy también por aportar estas fuentes. Eh, Hay también, yo considero que la ingeniería social es algo muy amplio, ¿no? Que como bien mencionas, eh, puede incluir eventos que las personas puedan haber vivido en primera persona, como por ejemplo ataques aéreos, pero también creo que hay una que es la narrativa imperante de los medios, de la oficialidad, ¿no? Cuando la oficialidad, la prensa, las televisión, principales canales importantes de un país, de otro, la narrativa histórica, eh, vamos creando también una especie de conocimiento cultural actual, que ahí ya la mayoría de personas que no han investigado, que no tienen un espíritu de tratar de buscar un poco más allá, ya pueden llevar algunos goles en contra, porque la ingeniería social se aplica en muchos niveles, ¿no? Y también tiene que ver con manipular la opinión pública para hacer que las personas piensen, crean de determinada manera, siempre eh, en base a unos intereses de una élite, de un grupo o de varios grupos. Ujú. Entonces, eh, es un concepto bastante más amplio que las primeras definiciones que salen hoy en día buscando en Google, que buscando en Google ingeniería social no suele aparecer estos términos o esta explicación, más bien aparece que es como una especie de técnica manipulativa para que un individuo hackee o robe datos a otra persona, ¿no? Y esa, si buscamos en Google, pues salen las primeras páginas, sale esta explicación y no hay ni un... Es, esta otra acepción que estamos mencionando no, no suele aparecer, ¿no? Entonces, dentro de esta otra acepción, que es la que nosotros nos enfocamos con el título, el concepto de lo que estamos proponiendo hoy de charla, de debate, es cómo la narrativa oficial puede hacernos caer en pensar, sentir, creer, vivir realidades que siguen una especie de estructura, de guión, de planificación, ¿no? Totalmente. Me hacías acordar, Franco, cuando decías eso, porque a esto de que, claro, la imposición de un discurso falso sobre la realidad tiene el efecto de la distorsión de la percepción de una población determinada. Y si yo no percibo adecuadamente mi realidad, entendiendo, empezando por cómo funciona, por ejemplo, mi salud, o mi propia biología, en mi diferencia sexual, por ejemplo, o mismo entendiendo desde el 2020 que puede haber una amenaza que no es real, yo voy a tener procesos biológicos innecesarios que responden claramente a una agenda política, por ejemplo, la de reducción de la población, que no es Correcto. algo que tampoco sea teoría de la conspiración, es un punto que el mismo Churchill lo dijo abiertamente. Nosotros necesitamos reducir la población sustancialmente a menos del 50%, y estamos trabajando para eso. Bill Gates lo dijo abiertamente, qué tipo de situaciones exógenas se van a utilizar para lograr ese objetivo.
que tiene que ver ya con un aspecto de la demografía. Pero esto, Franju, es muy importante porque aparte este discurso hegemónico de que uno lo puede observar como oficial, ¿no? Que lo que queda por fuera esto se censura, es contradictorio también de por sí. Y esa contradicción, a su vez, desde el punto de vista biológico, implica que la persona esté confundida, no sepa cuál es su realidad también. Y como cuando yo no sé cuál es mi realidad, no sé dónde estoy parado, Kurt Lewin lo decía yo, esa es la mejor manera de manipular a alguien. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista biológico entra en inhibición de acción, porque no sabe dónde ir. Es esta cosa como en la teoría de la comunicación, lo que hablamos del doble vínculo, como Ujú. que en las familias se estudia cuando hay una orden y una contraorden, la persona queda como congelada porque no, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Eso a gran escala es una epidemia de X síntoma. Claro. Sí, sí, Claro. totalmente. Fabi, ¿quieres compartir algo al respecto de lo que sería este primer bloque de vamos a tratar de definir con nuestras propias palabras esto que esta acepción que no es la primera cuando se busca de ingeniería social? No, yo considero que ya está como definido y es importante que las personas que ven este live en directo y posteriormente puedan poder estar más atentos de cómo esta ingeniería social se utiliza a nivel micro y a nivel macro, como lo mencionaba Romy, y que estén muy atentos pues del discurso que es eh, sumamente esquizofrénico, o sea, que te ¿Mm? confunde totalmente, que te paraliza o te desestabiliza y no sabes qué hacer. Y justamente en lo que mencionaste, que si nosotros sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro organismo, si entendemos nuestros procesos internos fisiológicos, vamos a poder tomar desde desde esa área individual acción o inacción. Y en este punto sería muy bueno que pudieras definir la biología hameriana, Franjo. Va. Esto es un reto, o sea, en realidad la definición, la mayoría de personas que nos siguen, que nos acompañan, ya tienen una especie de introducción. Entonces, tal vez les pida que me ayuden un poquito, si lo siento necesario. Podríamos definir, yo creo que la biología hameriana como el cuerpo, el conjunto de cuerpo teórico, porque es información que es teórica, pero que la podemos luego experimentar en primera persona y validar comprobar en primera persona, y podemos comprobar también en otros casos de a oídas que escuchamos, tal persona le pasó, tuvo tal síntoma, tal enfermedad, tal diagnóstico, y también podemos saber que vivió tal situación estresante en la vida, ¿no? En general es un conjunto de información, de conocimientos que surgen de un autor, el doctor Reich Gerd Hammer, que nos ayudan a comprender cómo nuestro organismo reacciona, responde ante el estrés, cómo se adapta constantemente, cómo nuestro sistema nervioso constantemente está detectando que si hay necesidades, cosas no resueltas, si hay algo que no está del todo bien, y entramos siempre en fases de estrés, de relajación, en base a cómo nuestra percepción interna e instintiva activa constantemente micro alarmas cuando algo nos pone intranquilos, ¿no? De este conjunto de conocimientos surge el entendimiento es algo muy bonito la biología hameriana porque nos conecta dos o tres grandes islas de conocimiento que antes estaban como separadas, ¿no? Estas dos, tres que luego se van ampliando más, ¿no? Es la medicina con los procesos de salud y enfermedad que se conoce que se atienden en los hospitales, o que hay toda una especie de, bueno, especie no, hay una o hay un montón de carreras universitarias enfocadas en la medicina, que es una isla, la psicología, otra isla podría
es la biología. Dentro de la biología hay también otra que concomita o toca un poco con psicología y biología, que es la etología, que es el estudio del comportamiento de los animales, pero también de los humanos. Entonces, lo interesante es que estas islas, que estaban como un poco separadas desde el entendimiento de los descubrimientos del Dr. Hammer, se tienen, podríamos decir, puentes, pero en realidad más que puentes es como una especie de nueva estructura que es mucho más amplia que 2 o 3 puentecitos, si usamos esta especie de metáfora o analogía. Y este conocimiento, cuando integrado, podemos entender la parte psicológica de la medicina, la parte... nos ayuda a entender que nuestro organismo no es tan catastrófico como la psicología, psiquiatría e incluso medicina sostienen, porque descubre el doctor Hammer que todos los cambios que genera nuestro organismo, tal vez no todos, pero la muy enorme mayoría de ellos, sirven a las necesidades que está viviendo esa persona en ese mismo momento, ¿no? Hay una parte muy bonita que también nos da una seguridad a nivel de epistemología. Voy a hacer un paréntesis breve para explicar un poco. La epistemología es el estudio de el poder decir por qué lo que yo estoy pensando tiene validez, por qué esta manera de pensar es buena o en qué se sustenta mi forma de pensar, ¿no? Es la defensa, es el saber cuáles son los puntales que estructuran un saber o un conocimiento humano. Esa es la epistemología, ¿no? Entonces, desde Hammer tenemos una epistemología muy fuerte porque él descubre que todos nuestros tejidos, todas nuestras partes de nuestro cuerpo, no solamente están conectadas con el cerebro, están conectadas también con necesidades de supervivencia, y eso conecta la embriología, que es en qué momento del embarazo se crea o crece cada tejido. Eso está conectado también con el cerebro. El crecimiento y el desarrollo del cerebro y los tejidos van de la mano, y a su vez también con algo que se llama la filogenia, que es el estudio de cómo las especies han ido evolucionando, han ido expandiendo su cuerpo, sus tejidos, y desde la visión hammeriana entendemos que el cuerpo que hoy en día tenemos es respuesta a los eventos de estrés que han vivido nuestros antecesores, no solo padres, madres, sino si nos vamos atrás, como especie. como especie, tenemos antepasados en común con otros animales diferentes, ¿no? Entonces, todo esto también hay una base que es la base cerebral. A nivel epistemológico, lo interesante es que Hammer, la biología que surge de la comprensión de los descubrimientos del Dr. Hammer, nos hace, hay tantas cosas que están interconectadas con tanta precisión, como mencionó al principio Romina, que a nivel de probabilidad es casi imposible que todo esto sea falso, porque se ha demostrado tantas veces esa precisión que se ha cumplido en tantos casos que la comprobamos los que somos terapeutas o cuando empezamos a estudiar este conocimiento, que nos damos cuenta que estamos ante algo que es como las matemáticas de la biología. Las matemáticas, por ejemplo, es una disciplina que nos sirve para validar o refutar hipótesis en otras. En estadística se utilizan matemáticas, en astronomía se utilizan matemáticas, en química, en física, en arquitectura. Entonces, así como las matemáticas sirven para validar, para hacer cálculos, y nos sirven como una especie de dimensión diagnóstica para decir si un puente se sostiene o no, pues se aplican unas fórmulas y a través de la matemática se hacen esas comprobaciones. Nosotros nos podemos dar cuenta que también si una terapia funciona o no, si un fármaco, si una intervención funciona o no, Hammer, desde este conocimiento, nos aporta el poder
explicar, el poder entender de una manera